en vivo en las cabinas de Radio Exitosa 95.5 de la FM. Como ya muchos de ustedes sabrán, se ha producido pues una especie de cambio de timón, ha habido así una reestructuración que está vinculada a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Han advertido que, vamos, y las cifras están clarísimas, de noviembre a la fecha han bajado de 17% a 7.7% de acuerdo a CPI. Había que dar pues una girada, una movida de timón, y la responsabilidad ahora del comando de campaña está a cargo del señor Martín Vizcarra, quien es ahora jefe de campaña de Peruanos por el Cambio. Señor Vizcarra, ¿cómo está? Roxana, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Exitosa. Ya, confían en que este cambio, ¿qué es lo que estaba faltando? ¿Qué fallaba? O sea, desde afuera lo que nosotros sentíamos era un poco como ¿qué pasó con la vitalidad? Después de que en la campaña electoral pues vibraba tanto la juventud, los pepecausas, y de pronto esto como que se volvió así medio aburridón. No, mire, además de ser jefe de campaña desde hace 2 días, yo soy candidato a la primera vicepresidencia con Pedro Pablo, ¿no? Claro, entonces yo vengo desde además ha estado acompañando en todos lados, ahí lo veía de las giras hacia el interior del país. Y vengo desde Moquegua, yo he sido presidente regional 4 años, entonces conozco la problemática y las dificultades que tienen todas las regiones. Esto sumado al conocimiento de Pedro Pablo de la visión nacional que debe tener un presidente, realmente constituye una muy buena plancha para cambiar los destinos del Perú. Además hay un muy buen equipo que ha elaborado el plan de gobierno, y a decir por todos los analistas, ven que este plan de gobierno está bien sustentado y realmente puede llevar al cambio que todos los peruanos esperamos. Entonces, racionalmente podría decirse que si hay que llegar al cerebro, está posicionado. Hay un reconocimiento, además. Hay un reconocimiento, claro. Ya, pero ¿qué faltó? Faltó corazón. No, pero el voto no necesariamente es racional, ¿no? Efectivamente, falta corazón aquí. El voto tiene un componente emotivo muy importante, y eso efectivamente hay que reconocer. Ahora, es injusto también decir de que se ha bajado estrepitosamente, no. 10 puntitos no es poca cosa. No, es que tampoco es así, Rosana, porque para empezar, cuando se hacían las encuestas en noviembre, diciembre, el encuestador ponía 5 opciones a los ciudadanos para que elijan, ¿no? Y ya luego en enero, febrero son 19, entonces obviamente hay una dispersión, porque es diferente escoger entre 5 que con 19. La volatilidad, digamos, ha sido increíble. Claro, entonces esta campaña es diferente. Y todos los expertos dicen que la campaña es de 2 meses, de febrero y marzo, porque lo demás es muy referencial. Entonces nosotros empezamos, y también hay variabilidad entre las encuestadoras, ¿no? Sí. Cambian de candidato con una facilidad increíble. Yo veía lo increíble es de que un día estamos en 13, al día siguiente estamos en 9, luego subimos a 11, luego a 7, entonces hay una gran variabilidad, ¿no? Claro. Entonces eso se reconoce, pero la campaña realmente, como es en nuestro país, empieza en febrero, así que estamos empezando. Pedro Pablo, además de darme la confianza y responsabilidad de ser su primer vicepresidente, ahora me ha dado la responsabilidad de ser su jefe de campaña. Asumo el reto confiado y con optimismo de que podemos remontar y este 10 de abril pasar a la segunda vuelta. Ese es el objetivo. Tenemos mensaje, tenemos propuestas, lo que falta es llegar a la población de manera simple, como le gusta al ciudadano, como le gusta al peruano, que le hablen las cosas, sin mucho adorno. Hay que ir directamente a decir cómo Pedro Pablo Kuczynski, cómo PPK va a cambiar al Perú, y eso es el reto de estos 2 meses. Salir, como ha salido ayer PPK en varios medios, y apuntar su rifle hacia Julio Guzmán, es porque es el candidato que más les preocupa, sienten que es el principal rival. Mire, para poder ingresar a una segunda vuelta, por supuesto. Lo que hemos evaluado al interior de Peruanos por el Cambio es que debemos no tratar de bajar al rival. Eso no es la estrategia. Decir que es el candidato de Palacio, que es el salto al vacío. Si te preguntan, tienes que responder. O sea, cuando le preguntan, obviamente hay que responder, no hay que evadir, hay que ser francos y sinceros. Si te preguntan, nunca Pedro Pablo evade una pregunta, siempre responde, es sincero, es franco, pero ese no es el fondo del mensaje. El mensaje es decir cómo
Pedro Pablo, cómo Peruanos por el Cambio va a lograr el progreso y desarrollo de los peruanos. O sea, cómo vamos a dar agua potable a estos 10 millones de peruanos que no tenemos agua potable. Cómo vamos a mejorar la educación, por ejemplo, como lo hemos hecho en Moquegua. ¿Se puede hacer eso a nivel nacional? Sí se puede. En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer que el Estado funcione? Pero si te preguntas sobre otro candidato, tienes que aclarar y tienes que dar tu opinión. Pero no es parte de la estrategia. No, sale y golpea a Guzmán. No, en absoluto. Esa no es la estrategia. La estrategia es dar el mensaje simple de cómo va a cambiar la vida de los peruanos. ¿Sobre la base de qué hechos es que ha salido a señalar que Guzmán es el candidato de Palacio? Porque él ha tenido 2 importantes cargos durante este gobierno, ¿no? Entonces, técnicos, ¿no? Pero digamos, políticos. Digamos, ya lo sé, pero el ser viceministro es un cargo político. Es una función técnica, pero la designación es política. No harías por concurso de mérito. Eso es bajo esa óptica, pues PPK es un toledista. En el momento del gobierno de Alejandro Toledo, él fue una persona de confianza. O sea, él fue una persona de confianza de Toledo que le asignaron la responsabilidad del manejo económico. Y por eso es de que el gobierno de Toledo tuvo un buen manejo económico, ¿no? Entonces, y le dieron, es un cargo de confianza. El cargo de ministro y viceministro o de secretario de la PCM es un cargo de confianza. Y esos cargos de confianza se dan a gente afín, que hay una afinidad ideológica o llamemos personal. Entonces, el secretario del primer ministro, Jiménez, que todos sabemos que es muy cercano a la primera dama, todos saben que el primer ministro es muy cercano, sí. Y el secretario obviamente tenía que contar con la autorización. Entonces, decir de que ha estado cercano al gobierno, muy cercano al actual gobierno de Ollanta-Humala, no es mentir. Entonces, por eso dice que, y cuando le preguntan sobre las agendas, por ejemplo, no es claro en condenarlas, ¿no? O sea, no es claro en marcar y decir el candidato Guzmán, en señalar los errores y defectos. Este gobierno tiene muchos aciertos y yo los reconozco porque yo he sido presidente regional y he tenido el apoyo del presidente Ollanta-Humala para lograr obras y proyectos importantes para la región. Eso está muy bien y se reconoce, pero también hay que decir cuáles son los defectos y los candidatos tienen que decirlo. ¿Puede haber fallado la incorporación de algunas personas, exfuncionarios, digamos, a las filas de PPK? ¿Qué? Casos puntuales, por ejemplo, Mecha Arauz sumó, algunos dicen que no. No, y que se esté llevando, pues como que esté muy sectorizado, ¿no? El señor Pedro Lachea, el representante, el señor Peale de Asbank, entonces como que parecía la CONFIEP. Varios representantes, ¿no? Entonces, en esto, más allá de llegar a sectores populares. Peruanos por el Cambio representa en sus listas congresales precisamente todos los sectores sociales, todos los sectores que vienen geográficos del Perú, las diferentes tendencias y corrientes. Claro, puede usted ver 3, 4, 5 nombres de 135 candidatos que pueden ser representantes del sector empresarial, y eso está muy bien porque es un sector importante y debe tener una representación, pero también... ¿Por qué no son visibles? O sea, falta visibilizar a los otros. No, es que ya recién, recuerde, Rosana, que hace 3 días se ha inscrito las listas congresales. En 3 días, obviamente, algún candidato que sea muy mediático rápidamente se ubica, pero el reto ahora es que estos 135 candidatos que vienen del sector trabajador, del sector de pequeña y microempresa, de la juventud, de la mujer, se tiene que dar a conocer. Ese es el reto. Por eso es la campaña recién congresal. Ha empezado hace 3 días con la inscripción el día miércoles en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, yo le cuento un caso así particular de mi tierra, de Piura. A ver, dígame. Y eso, que la incorporación de Javier Atkins. Javier, yo lo conozco, es amigo mío, bueno, soy piurana, ¿no? Pero hay que reconocer que la gestión no fue buena. La gestión de Atkins no fue buena. Entonces, de pronto aparece Pedro Pablo, incorpora a Atkins y por supuesto que muchos de sus seguidores se quedaron impresionados. Dijeron, ¿qué? O sea, esta persona que no hizo nada por Piura, que su gestión, la verdad, cuestionada, resulta ser el número 1. Yo le cuento así, de amigos que yo conocí me dijeron, no, ya no. Ese tipo de incorporaciones han sido bien evaluadas, bien medidas. O sea, si hay un presidente regional que ha salido con una popularidad tan baja, sin reconocimiento, ¿por qué se le incorpora? Porque tiene experiencia ya en el manejo de una gestión pública en una región importante. Pero para el Congreso. Sí, por eso. Pero es necesario porque el Congreso tiene que ser el complemento del Ejecutivo. Recuérdese que estamos en un estado en que
las propuestas muchas veces que haga el Ejecutivo tienen que ser aprobadas por el Congreso, entonces se tiene que conocer para que funcione, pero finalmente estamos en un proceso democrático donde la elección de los congresistas es mediante el voto preferencial. Entonces nosotros en Piura, como usted dice que es su región, como también en todas las regiones, damos varias opciones, ¿no? En Piura pueden elegir a alguien, pero si alguien no reconoce... Si eso se ha replicado de repente en otras regiones que todos han dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué nos ha puesto a estas personas PPK mejor? Lo que pasa es... Y ahí está pues la bajada. Esos son algunos inconvenientes de este proceso que tenemos en nuestro país. Por eso en el Congreso más de una vez se determina eliminar el voto preferencial, ¿no? Para que ya el partido haga un análisis más exhaustivo y pueda determinar estos son y ese es el orden de prioridad. En cambio, la orden de prioridad, quien define es el elector. El elector puede que elija y dé su voto al número 3, al número 5. Pero le ofreces jugadores de peso, pues, ¿no? Lo dices, mira, yo te estoy poniendo a todos estos primeros lugares, precisamente porque son pesos pesados a los que garantizo. Se ha hecho el esfuerzo. Ya yo te lo pongo, Roxana, pero ya tú ves si se ha hecho el esfuerzo, Roxana, y quizás en algunos casos uno podría discrepar con la opinión de la población. No, y uso este ejemplo porque es el más cercano, no sé cómo será, ¿no? Y como decía, y conozco a Javier, pero sé que su gestión no ha sido de las mejores. Los Pepe Causas, no se les siente. ¿Qué pasó? No, los jóvenes, toda esa vitalidad que yo estoy otorgaba. Todos los días en el local de campaña, en el local central, trabajamos y hay mucha efervescencia, hay mucho dinamismo, hay mucha juventud. Obviamente hay que canalizar adecuadamente. Hay que mostrarlo, hay que mostrarlo, porque la verdad que no se les está viendo. Eso es, y ese es el reto, yo coincido contigo, ¿no? Entonces, ha habido quizás un exceso de tecnicismo, y eso lo reconocemos. Hay una elaboración muy estructurada y muy analítica de lo que requiere el Perú para progresar, para dar mejor educación, mejor salud, dar agua potable, más carreteras. Todo eso está establecido y está garantizado en el plan de gobierno. Pero eso tiene que ser explicado de manera clara a la población, que se entienda, ¿no? Entonces, hablar en estos momentos de crecimiento del PBI, del déficit fiscal, eso está bien para los economistas, para las variables macroeconómicas que hay que estar controladas. Pero finalmente, nosotros hoy día, Pedro Pablo está viajando a Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú, y va con medidas concretas para lograr su progreso y desarrollo. O sea, ¿cuántos años más tenemos que esperar que Huancavelica, Ayacucho, Apurímac estén en este nivel de pobreza y olvido? Hoy día está yendo a Huancavelica con propuestas y medidas concretas. Y así la próxima semana estará en Arequipa y Puno. La siguiente estaremos nuevamente en Norte. Y luego daremos a conocer a nivel nacional las medidas concretas para las cuales el Perú va a ser un país mejor a partir del 28 de julio con Pedro Pablo en la presidencia. Claro, pues nuevamente, ¿no? O sea, poder ver a toda esa fuerza juvenil, ¿no?, respaldando un proyecto, porque pareciera que esto es, pues, ¿no?, simplemente los técnicos y la figura de PPK. Se ha descuidado las redes sociales. A mí lo que me dijeron es que cambiaron, ¿no? Ya el señor Baella ya no está, que estuvo en la campaña anterior, que apoyó mucho en el tema de redes sociales, y como que no se le dio la debida importancia. No, se le ha dado importancia, pero falta más dinamismo, ¿no? Y estamos dándole el dinamismo y la atención que quiere a todos los aspectos. Yo escuchaba desde hace 2 días que yo he asumido este gran encargo de la jefatura de campaña. Se va a fortalecer eso. Todo se va a fortalecer. Pero a mí me preguntan, ¿no?, algunos analistas o algunos periodistas me dicen, ¿y a qué van a dar prioridad? A todo, ¿no? Me dice, entonces ya ahora van a hacer su campaña en provincias porque en Lima tiene votación y tiene respaldo PPK, van a priorizar el sector DE y todo. Un gobierno nacional tiene que ser planteado para favorecer a todos los peruanos, mejorar el nivel de vida de todos. Entonces no se puede decir, ahora me voy a concentrar en tal sector y el otro lo voy a dejar porque electoralmente no me interesa o electoralmente no es importante. Si pensamos así como candidatos, obviamente como autoridades más adelante vamos a ser malas autoridades. Tenemos que pensar en todo y vamos a reforzar y poner énfasis y esfuerzo en todos los sectores. Rosana, tú ten la seguridad. ¿Por qué otros candidatos, y en el caso puntual, bueno, PPK lo ha dicho puntualmente en el caso de Julio Guzmán, pero por qué otras candidaturas podrían significar un salto al vacío y no en el caso de ustedes, pues? Porque ya hay experiencia. O sea, más de lo mismo. No. O sea, hay 2 cosas, o el salto al vacío o más de lo mismo. No, nosotros es un cambio, pero un cambio seguro. Las cosas, si le preguntamos, si vemos en las encuestas, el 80%
de los peruanos quiere cambio. Sí, o sea, no está de acuerdo con la situación actual. ¿Pero qué cambio? Pero el cambio no siempre es bueno. Hay cambio que te empeora. Hay cambios que empeoran. Y hay cambios que mejoran. O sea, pero tampoco quedas con más vale malo conocido que bueno por conocer. No, por eso digo. Entonces, tenemos que dar un cambio, pero un cambio con paso firme, con paso seguro. Entonces, hay que ver a la gente que ya muestra experiencia. Algunos, yo he escuchado hablar, y he ido a por lo menos 2 foros que me han invitado representando a Peruanos por el Cambio sobre educación. Yo escucho hablar sobre educación sin base, sin sustento. Nosotros, como presidente regional en una región, con los mismos problemas que tiene, o sea, el Estado es igualito en todas las regiones, es solamente cómo optimizas los recursos, cómo generas liderazgo y cómo definas prioridades. Pero en los cambios, si yo, que soy periodista, que monitoreo permanentemente casi todos los medios, no logro diferenciar el cambio que Peruanos por el Cambio me ofrece, a diferencia de Keiko Fujimori, a diferencia del mismo García, ¿no? Que hasta hace unos meses era el encuestable. ¿Cuál es el cambio que me ofrecen en los hechos? ¿Qué va a pasar en mi vida cotidiana de llegar ustedes al gobierno? Mire, por ejemplo, ¿no? Algo concreto que ya lo hemos dicho. O sea, no puede ser ahora que si va uno a cualquier grifo, la gasolina está en promedio 10 soles el galón. Así es. 10 soles el galón era cuando el costo del petróleo, porque ¿de dónde sale la gasolina? Y eso del que han petróleo. bajado un poco por la presión de los medios. Por eso, pero ¿quién en base a un análisis técnico, económico, ha encontrado cuál es el costo que debería estar con el precio internacional de ahora? El precio internacional, ahora el galón, el barril de petróleo está en menos de $30. Por eso. Y con ese valor no puede haber grifo que venda la gasolina más de 8 soles. Debe estar menos de 8 soles. A ver, revise todo, no hay ninguno. No. Entonces dice, si cuando estaba el barril en $50 se vendía 10 soles el galón. Cuando estaba, claro, hasta en 120, claro, todo, o sea, la reducción ha sido mínima. Entonces, ¿quién se está quedando con la diferencia? O sea, ¿quién se está quedando con la diferencia? Entonces, la defensa del consumidor, del peruano, del bolsillo de los peruanos, va a ser un compromiso de ustedes. Claro, va a ser un compromiso porque hay conocimiento. Hay conocimiento. ¿Por qué, por ejemplo, ahora el Estado, estaba hablando el presidente de la República, Ollantumala, no dice, ¿sabes qué cosa? ¿Qué pasa Petroperú? Petroperú es una empresa del Estado. Y acá hay 2 distribuidores de gasolina, Petroperú y una privada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay autoridad? Y dice, señores, ¿qué pasa Petroperú? ¿Por qué el galón de gasolina no está máximo 8 soles? ¿Sabe cuál es el problema? Porque están haciendo caja para un proyecto, para hacer la refinería de Talara. Entonces, no puede ser que todos los peruanos de nuestro bolsillo estemos... Como que se están financiando también otros proyectos por eso, de envergadura. En la electricidad lo mismo. Entonces, si bajaría el precio, ¿qué pasa? O sea, dice, gasolina 8 soles significa baja la papa en el mercado, baja el pollo, baja el transporte, baja el taxi, baja el nivel de vida. Y eso beneficia a todos los peruanos. Pero eso con autoridad tienes que defender, y eso lo vamos a hacer nosotros. Gasolina a 8 soles, una cosa concreta. A veces parece, la sensación que uno tiene es que hay un endioseamiento total del libre mercado. A buena hora, hay que apostar por el libre mercado, es cierto, para que haya competencia, competitividad, pero lo que esto ha terminado degenerando es que es el reino de algunos sectores empresariales y el ciudadano, pero de quinta, ni siquiera de segunda, eso de quinta. No lo vamos a permitir. Cuando uno va con sus tarjetas de crédito, cuando uno va a los grifos, cuando uno va